Informativo NTR. Entrevista. Continuamos en Informativo NTR y le agradezco a Laura Ramírez, quien es directora de activación de agentes educativos de la agrupación Mexicanos Primero, que nos tome una llamada para hablar sobre esta determinación de que por segundo año consecutivo al cierre del ciclo escolar no habrá reprobados. ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida en la formación, sobre todo de nuestros niños y jóvenes? Laura, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por invitarme. Bueno, me gustaría, si nos ayudas a entender un poco, Laura, pues cuáles son las implicaciones de una decisión como esta. Mira, es una decisión primero tomada de una manera vertical, sin conocer un poco pues la realidad de las comunidades educativas y sobre todo quitando esa autonomía para que sean las mismas maestras, maestros los que puedan ir decidiendo cómo va la trayectoria de sus estudiantes, ¿no? Es digamos un corte para todos sin tener en cuenta ningún contexto ni ninguna realidad individual. Entonces eso pues ya plantea un problema grande. Tiene además otras consecuencias importantes porque cuando ponemos una calificación aprobatoria, un 6, el mensaje que estamos recibiendo es que lo que importa es el número. Y al final, en la vida real, el número es lo de menos. Lo que importa es el aprendizaje que los niños y las niñas y los jóvenes están logrando, sobre todo en este ciclo escolar, ¿no? Después de 2 años de cierre por pandemia, donde las niñas, los niños dejaron de aprender, no solamente no aprendieron, sino que además incluso echaron para atrás en el aprendizaje. Y ahora les ponemos un 6. Pues lo que estamos diciendo es, al final lo que nos importa es poner el número para que pasen, pero nadie está reparando en la importancia del aprendizaje y en que un niño que no aprende, aunque saque 6, va a ir cargando, digamos, ese rezago y en algún momento ese rezago le va a generar pues algún tipo de problema, ya sea que no logra continuar su trayectoria escolar, termina abandonando la escuela o va pasando año con año, pero sin entender lo que el maestro está explicando porque no tuvo las bases que necesitaba para seguir aprendiendo. Entonces, lo que nosotros consideramos es que esta idea de pasar a los niños así con 6, pues es una simulación. Es una simulación que no pone el aprendizaje de los niños y de las niñas al centro y que tiene también consecuencias para las familias, especialmente para esas familias que no tienen una visión de valorar la educación, ¿no? Porque entonces es más fácil para aquellas familias decir, pues ya pasó, ya para qué mando a mi hijo a la escuela, ya para qué me preocupo porque sí está aprendiendo, que sí cumpla con las tareas, que investigue, que lea, que vaya más allá, ¿no? Entonces, al final creo que termina mandando un mensaje muy negativo, como te digo, para las escuelas, ¿no? Que les quita autonomía, para las familias, a los mismos estudiantes les puede generar ese sentimiento de mucha frustración en los años que vienen porque no están logrando los aprendizajes y pues también la falta de motivación de ir a la escuela así aprender, ¿no? Ahora, por supuesto que hay circunstancias que son pues distintas por la pandemia, por el rezago que implicó la pandemia justamente en la formación de estos niños. ¿Cómo sería lo ideal también pues para que puedan seguir avanzando, para que no se queden, porque además me imagino que esto afectaría a una cantidad importante de estudiantes? ¿Cómo se tendría que resolver? Claro, mira, obviamente una vez, reconociendo como sociedad que los chicos perdieron aprendizaje es el primer paso, ¿no? Las autoridades han sido muy tenues en poder salir a decir sí, hubo pérdida de aprendizaje, ¿no? Y cuando no lo reconoces, no tomas la acción que se necesita. ¿Qué se necesitan? Estrategias. Se necesitan políticas públicas que vengan desde las autoridades federales y que los estados también puedan ratificar y también contextualizar en su propio entorno. Y se necesita también que la comunidad escolar, ahí con los estudiantes, las maestras, los maestros, el director escolar y las familias, pues puedan hacer ese diagnóstico real de qué se aprendió, qué no se aprendió, dónde hay que dirigir
pues estas estrategias pedagógicas y por supuesto toda la parte del aprendizaje socioemocional para que los niños realmente puedan aprender y no corran el riesgo de abandonar la escuela. Para eso se necesitan muchísimas cosas, ¿no? Se necesita innovación pedagógica, pero no de cualquier manera, sino muy enfocada a la realidad de la comunidad escolar. Se necesita un currículum flexible, no es momento de centrarnos en algo demasiado amplio, que tenga muchísimas materias, muchísimos datos. En este momento hay que ponerle el foco a los aprendizajes fundamentales, sobre todo lectura y matemáticas, que es la base para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan seguir aprendiendo. Si no sabes leer, si no comprendes lo que lees, si no puedes sumar, restar, multiplicar y dividir, pues no vas a poder afrontar la dificultad que viene en los años siguientes. Entonces, eso en este momento es lo que consideramos súper importante. En el caso de las personas, de las niñas y los niños con alguna discapacidad, también ponerle mucho foco a lo que llamamos los aprendizajes para la vida cotidiana, ¿no? Que las niñas y los niños perdieron los aprendizajes para poderse vestir o comer solos, ¿no? Y que es muy importante en el caso de las estudiantes y los estudiantes con alguna condición de discapacidad. Entonces, digamos que más que una medida que venga de un plumazo, de decir 6 para todos, que como te decía en la pregunta anterior, consideramos que es una simulación, es momento de centrarse en el aprendizaje y de generar estrategias que partan de la comunidad escolar, pero con lineamientos claros, con acompañamiento, con formación docente, con políticas públicas pues también enfocadas a que esos aprendizajes fundamentales sean los que están en el centro, digamos, del proceso. Claro, esto también, quizá el problema, Laura, es que implica pues un trabajo muy minucioso y casi, por decirlo de alguna manera, manual, ¿no? De enfocarlo según las condiciones de cada región o de cada plantel, ¿no? Claro, pero mira, en un momento como lo que vivimos después de la pandemia, es justamente, lo estuvimos nosotros también diciendo durante todo el tiempo de cierre de las escuelas, cuando hay que darle ese protagonismo a la comunidad escolar. No quiere decir dejarla sola, no quiere decir que cada escuela vea cómo resuelve, pero sí quiere decir que con un buen acompañamiento y con políticas públicas centradas en el aprendizaje, esto quiere decir focalizarnos a estos aprendizajes que yo te decía fundamentales, en vez de hacer un gran cambio curricular, que es lo que ha venido haciendo la SEP en los últimos meses, bueno, empezar por una adaptación lógica para cada grado, de qué necesitan aprender, cómo llegan los niños. Las maestras y los maestros siempre, antes y después de la pandemia, pues han tenido esa capacidad de detectar cuáles son los niños y las niñas que no están aprendiendo, que no llegan a cumplir con los objetivos. Entonces hay que fortalecerlos para que puedan ir generando esas estrategias, y más en este momento donde los grupos llegaron de una manera como muy disímil en el aprendizaje, porque los niños que sí pudieron contar en casa con conexión, su mamá y su papá pudieron ayudarles con las tareas, que de repente tenían impresora y podían imprimir las guías, qué sé yo, que tuvieron mucho más posibilidad, pues son niños que llegaron a este ciclo escolar de presencialidad con mejores habilidades. Y en cambio hubo niños que se quedaron muy atrás, que no tuvieron las mismas oportunidades. Y lo que estamos encontrando es que en este grado escolar, en este año sobre todo, los grupos están súper diferentes en cuanto a nivel. Entonces, para eso, que las maestras y los maestros puedan generar las estrategias, que puedan tomar decisiones, que puedan hacer innovaciones pedagógicas, pues era el ciclo escolar más importante para poder hacer ese tipo de experiencias, pero la verdad es que las decisiones que se tomaron fueron un poco desatinadas, y no se tuvo en cuenta la realidad de los niños y de las niñas y su derecho al aprendizaje. Claro, porque además, si lo unimos a otros factores, la recuperación de la pandemia todavía no ha sido integral y seguramente muchos de estos niños, además del rezago educativo, arrastran otras dificultades de índole familiar o económica, ¿no? Así es, mira, la verdad es que puede tomarnos años
varias generaciones para realmente recuperar todo el impacto que tuvo la pandemia en términos de aprendizaje, pero también, como hablábamos, de la parte socioemocional de los niños y de las niñas que vivieron cosas muy fuertes, que se aumentó la violencia en casa, que tuvieron que dedicarse al trabajo doméstico y no hacer sus tareas, que tuvieron que dejar la escuela, todo el impacto económico. Los niños y las niñas vivieron además duelos, porque podemos contar pues no el número de familias que tuvieron pérdidas por el tema de la pandemia. Entonces, este ciclo escolar era el primero de muchos ciclos escolares que vamos a utilizar para recuperar todo eso que se perdió. Y sin embargo, se pensó que con abrir las escuelas ya la hacíamos, ¿no? Y la verdad es que no, abrir las escuelas en sí mismo era un paso súper necesario, era muy importante hacerlo. Creo que muchos maestros han tomado la responsabilidad de enfrentar pues todo lo que sucedió y del rezago con el que llegaron los chicos. Muchas escuelas han empezado a implementar algunas estrategias para buscar a los chicos que quedaron fuera, pero no son todas, no son todos los maestros, no son todas las escuelas, y por otro lado, pues claramente no hay una visión estratégica y desde la política pública para que sea una realidad pues para todos los niños y las niñas estas estrategias de recuperación del aprendizaje, ¿no? Claro, Para abrir la escuela no es suficiente. Claro. ¿Hay referencias, Laura, de cómo lo han resuelto en otros países? Mira, hay un poco de todo porque ha habido retos grandes, ¿no? Dentro de la región ya hay muchos países que están trabajando las adecuaciones del currículum para que lejos de llenar a los niños de conocimientos en este momento, pues se centren en la lectura y en las matemáticas, en algunos casos también en la parte de la ciencia, ¿no? Esa ha sido una de las cosas. Otros países están implementando también estrategias de alerta temprana para el abandono escolar. Esto quiere decir que la escuela no tenga que manejarlo solo, sino que dé informe oportunamente al sistema para que tanto las autoridades de educación como otras autoridades que están dedicadas al tema de niñez, ¿no?, puedan ir y trabajar con las familias, ver quiénes son esos niños que no están llegando a la escuela, pues, qué se puede hacer para que regresen a la escuela y además acompañar a los niños en el proceso, porque otra vez un niño que ya abandonó la escuela no es solamente regresar, necesita el acompañamiento para que al regresar pues pueda volverse a adaptar a las rutinas escolares, pueda recuperar el aprendizaje que se perdió. Otros países están también trabajando pues toda la parte de una evaluación educativa que sea pertinente, que más que dar otra vez un número, realmente nos dé cuenta y sea un diagnóstico y un punto de partida para empezar a trabajar con los niños en qué se aprendieron, qué no aprendieron, qué se necesita para que aprendan mejor, para ir retomando el ritmo. Para esto, claro que se necesita también formación de las docentes y de los docentes. Bueno, esas son algunas estrategias, también algunas innovaciones pedagógicas, por ejemplo, este programa de comunidades de aprendizaje, teorías entre pares, ¿no?, para que los mismos niños y niñas que ya aprendieron un tema le ayuden a sus compañeros y a sus compañeras a lograr el aprendizaje, o tutorías entre pares entre los docentes también. Entonces, los docentes que tienen una habilidad o que ya tienen una estrategia innovadora, que trabajen con su comunidad escolar, con otros maestros de la zona, para que juntos vayan pues aprendiendo y que no se necesiten grandes cursos o grandes diplomados, sino que sea un aprendizaje muy pertinente para la práctica y la experiencia de la comunidad escolar. Laura, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada. No, a ti, Sonia, muchísimas gracias por el interés en el tema y pues hay que seguir defendiendo el derecho a la educación de las niñas y de los niños. Por supuesto, gracias. Laura Ramírez, directora de activación de agentes educativos de la agrupación Mexicanos Primero.